árbol y un poco del premio Renacer. Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos. Es una suerte contar con estos grandes amigos que siempre sacan un huequito en su agenda y que vienen a contarnos sus proyectos, todo lo que realizan y lo cuentan aquí en Objetivo Vizcaya. Doy de nuevo la bienvenida a los miembros de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, su presidente, Enrique de Villamor. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Hola, un placer. Tardes, hace mucho que no nos veíamos, pero nunca nos olvidamos, que es lo importante, así son los amigos, que siempre tenemos eso de voy a contar estos proyectos, esas novedades, y os agradezco que lo contéis aquí en vuestra casa, en Tele7. Enrique, damos la bienvenida a Eduardo Campo. Eduardo, buenas tardes. Hola, Arracha León, de nuevo, encantadísima. Y tenemos un nuevo amigo, espero, que venga también en más ocasiones al programa. Él es Enrique Laborde, es propietario del Museo Ignacio Zuloaga en el Castillo de Pedraza, en Segovia. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Tener a los tres magníficos aquí conmigo en esta tarde en Objetivo Vizcaya, porque hay muchas cosas que contar. Enrique, sí. Eduardo, vamos poco a poco. El pasado mes de abril se culminó con esa plantación de ese retoño del árbol de Guernica, pues uno de los proyectos más ambiciosos de la Asociación Apetece, ¿no, Enrique? Sí, le voy a dejar que comente esa cuestión también a Eduardo, aunque sí un pequeño inciso. Fue realmente importante porque fue la culminación de un esfuerzo realizado a lo largo de una serie de años, desde 5 años que permitieron culminar, llegar a poder primero plantear a las instituciones esa participación en equipo, ¿no? Parte pública, sociedad pública, sociedad civil, privada, ¿no? A través de la asociación. Y digo un gran esfuerzo llevado a cabo a lo largo de 5 años porque lo que teníamos claro era que no queríamos presentarnos solamente con ideas, ¿no? Porque aunque esté mal que lo diga, las ideas están mal vistas hoy en día por la celeridad en la que vivimos a una velocidad importante, de tal manera que no hay tiempo para las ideas. Entonces lo que teníamos bien claro era que queríamos presentarnos ya ante esa sociedad pública y ante la sociedad en general con un proyecto en funcionamiento. Y ya con hechos. Eso, ¿no? eso es. Entonces, cuando ya podíamos demostrar esa cuestión, es cuando planteamos a las Juntas Generales de Vizcaya y gobierno, por ende el Gobierno vasco, la participación en este proyecto tan interesante en el que los jóvenes son pues, el alma de todo el proyecto, ¿no? Y que culminó efectivamente con esta unión de símbolos en un hermanamiento simbólico entre Euskadi y Małopolska en Polonia, con la plantación del árbol de Guernica tan significativo para nosotros, ¿no? Y bueno, para todo el mundo, ¿no? Y en esa jornada, Eduardo, 300 creo jóvenes vascos más o menos y 200 polacos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese día? Bueno, Eduardo? pues realmente Bueno, esos días, antes ¿no? de llegar a ese día hubo mucho trabajo, ¿no? Pues más de 1 año y medio trabando, bueno, pues las instituciones nuestras con las polacas. Pero bueno, realmente los días que estuvimos allí previos ya fueron de mucha fatiga, pero también de mucho entusiasmo. Y realmente el día en que llegaba pues, el Endacari, la presidenta de Juntas Generales y muchas otras personas significativas, fue de un estrés asombroso, o sea, no os podéis imaginar. Porque además la meteorología no puso nada de su parte. La semana anterior era primavera, íbamos en tirantes y el día en que ellos llegaban nevaba. Bueno, en los días anteriores también nevaba de una manera espectacular que hasta pensamos que se iba pues, un poco a complicar todos los actos institucionales. Realmente, bueno, después de mucho teléfono y de mucho, pues de mucho alboroto, se llegó a todo y realmente fueron unas jornadas absolutamente maravillosas. Tendiendo lazos entre Comunidad Vasca y, bueno, en este caso, ¿no? En esta zona de... Sí. Era cerca del campo de Auschwitz, ¿no? Del campo de concentración, cerca. Sí, realmente la zona plantó, ¿no? De Małopolska, bueno, no, se plantó en terrenos del campo de concentración. Además, esto está vinculado también a un proyecto inmenso que lógicamente se está ya llevando en la ciudad de Onluisen, que bueno, lógicamente también a nosotros, a los vascos, a los vizcaínos, nos va a venir muy bien como vamos a decir, como punto de
de interés turístico, porque nuestro retoño, nuestro árbol, que además está muy bien arraigado y ya nos han mandado imágenes de cómo está llenándose de hojas, pues lo van a ver casi 2 millones de personas al año. Entonces se van a preguntar, Guernica, muchos sabrán dónde está Guernica, otros más jóvenes pues posiblemente no lo sepan. Pero claro, ¿qué es esto? Que es un lugar además de paso entre vías de comunicación importantes y el campo de concentración. Entonces claro, muchas personas se van a preguntar dónde está Guernica, qué es Guernica y por qué ¿Qué está, supone además, qué ¿no? Toda la supone, simbología que también tiene, lo importante que es, ¿no? Sí, el árbol, sí, ¿no? sí, El árbol de Guernica. Sí, realmente pues es una simbología como cualquier persona puede imaginar. O sea, hemos llevado un símbolo nuestro, de entendimiento, de buen hacer, a un lugar impresionante en la historia del siglo XX, que si alguien no lo conoce, el lugar hay que ir, hay que conocerlo, porque yo creo que marca en la vida de una persona un momento importante, ¿no? Es un antes y un después de conocer aquello. Y lógicamente los jóvenes que van con nosotros, que bueno, vemos, ¿no?, cómo evolucionan cuando estás en un museo, cuando estás en una expedición. El principio de entrar al campo, hay un comportamiento que es muy normal pues en los jóvenes, ¿no?, en otras personas. Un alboroto de bar, exactamente, ¿no? sí, una excitación, ¿no? Estamos hablando de casi 500, ¿no?, jóvenes. Sí, en total, sí. ¿no? Pero claro, en el momento en que pasas esa puerta, no sé si maldita o lo que sea, en el momento en que pasas esa puerta, las cosas cambian de una manera tremenda. Y luego ya cuando los jóvenes salen y los comentarios luego ya con las familias, es algo que hay que vivirlo. Acercando esa cultura, la historia, que no se olvide esa historia, y además un símbolo, ¿no?, de paz, ¿no?, como el árbol de Guernica, ¿no?, Sí, claro. en un sitio que fue de guerra, ¿no? Absolutamente catastrófico, que bueno, posiblemente, no sé, Dante cuando escribió la Divina Comedia, no sé si describió el infierno, es parecido a eso, ¿no? Sí, o no llegó a describir un nivel de confusión tan grande como aquello. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de poder presentar a estos jóvenes el testimonio de personas que habían sido testigos de los campos de concentración. De hecho, Bogdan Bartinovsky, ¿no?, un señor que tiene cerca de 90 años, que fue en aquella época un niño preso de Auschwitz, de Birkenau en concreto, ¿no?, del campo de Birkenau, que estaba preparado para poder coordinar allí la ocupación de cerca de 270.000 personas, es decir, que se utilizaban como mano de obra esclava, y bueno, y luego ya a partir del año 42 que iban directamente a las cámaras de gas, los hornos, etcétera, ¿no? Y este señor pues fue un superviviente de los campos de concentración, y fue además un niño en aquella época. Entonces tuvieron la oportunidad los jóvenes de escuchar el testimonio de los recuerdos de un niño de los campos de concentración, ¿no? Y fue muy, muy emocionante en ese sentido, porque ya no... la cuestión es poder, muchas veces, hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI, tenemos todo tipo de medios para poder hacernos la idea de muchas cosas, de muchas experiencias, no hay simulaciones de todo tipo, etcétera. Pero yo creo que eso, lo que por un lado es muy positivo y nos puede llegar a proporcionar sensaciones muy reales, por otro lado también nos llega a insensibilizar de cara a entender incluso la propia historia. Es decir, yo creo que muchas veces, al estar acostumbrados, tanto con las películas como con videojuegos, esas cosas, al final te crees que esa historia que nos cuentan es una cuestión virtual, ¿no? Y no es del todo real. Es algo, ¿no?, exagerado, ¿no? Sí. Cuando tristemente fue realidad. Efectivamente. Millones y millones de personas. No es fácil, ¿no?, palpar esa realidad y decir, y absorberla, ¿no?, ser consciente y esas historias, ¿no?, porque muchas veces, ¿no?, escuchan las cifras, ¿no?, cuando, ¿no?, o los libros de historia son cifras, son millones de personas, pero cada millón de personas, como en el caso de este joven, de este niño, tiene su historia detrás. Un niño que perdió esa infancia, o sea, sobrevivió a la guerra, a la muerte, pero marcado para siempre, ¿no?, que tuvo que soportar una guerra y muerte a su alrededor, ¿no?, con pocos años. Efectivamente, y luego conocieron, por ejemplo, otro
personaje, ¿no? De 95 años, que había estado preso en cárceles nazis y cárceles luego comunistas también, ¿no? Y había conseguido escapar de ellas. Además fue muy gracioso porque estuvimos con los alumnos del colegio de Lecastol Lauro que participaron en concreto en esa conferencia en la que nos hablaban de la vida en las cárceles nazis y comunistas, ¿no? Y fue muy divertido el hecho del positivismo de este señor de 95 años y de todos ellos, porque al final el denominador común de todas estas personas que han sufrido enormemente es su positivismo, su alegría. Es decir, su capacidad de valorar el momento presente, el momento en el que están disfrutando de pequeñas cosas, ¿no? Que esas son las realmente importantes al final. Y nos estuvo enseñando el código, el abecedario que utilizaban en ese argot, ¿no? Carcelario para poder comunicarse entre los presos sin que se enterasen los funcionarios de prisiones y tal, ¿no? Y bueno, pues hubo momentos de bromas, de risas, etcétera. Y ahí lo que quiero decir con esto es cómo estas personas que además insisten ellos, ¿no? Hablan de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, héroes de las guerras, etcétera, y dicen, héroes, no nos sentimos héroes, porque en realidad igual se magnifican, ¿no? el concepto de héroe, ¿quiénes son los héroes, no? No somos más que unos supervivientes, de pura casualidad hemos podido sobrevivir y nos llaman entonces héroes, ¿no? Y lo que quieren destacar normalmente estas personas justamente es la importancia de saber valorar las cosas en la vida, pasar a través de la historia aportando lo que uno pueda, ¿no? Y toda esa aportación que podamos hacer cada uno de nosotros, esa es la enorme heroicidad de todos nosotros como humanidad, ¿no? Y yo creo que este tipo de conceptos se aprenden en este tipo de experiencias gracias a este contacto directo con personas que no son un aparato, una película, no, es ese contacto real, ¿no? Físico. ¿Cómo valoraron los jóvenes? ¿Qué comentaban o qué os decían? ¿Qué valoración hacían de esta experiencia, ¿no? Que también les va a marcar positivamente, ¿no? En su vida? Pues la verdad que es emocionante. ¿Os acordáis de aquella joven? Participaron directamente en la plantación del árbol 3 centros, el Colegio Urdaneta, de aquí de Vizcaya, de Loiu, y Castola Lauro, y otro colegio de Donosti, de la zona de Guipúzcoa, que es Sumaldapeta. Y luego participaron otros centros en el proceso, ¿no? Pues colegios de Valencia, de la zona de Alicante, el Liceo Francés de Bilbao, de Santander, de Cantabria, en total 13 centros, pero allí directamente participaron estos 3. Y recuerdo una joven de Sumaldapeta, de Guipúzcoa, que me dice, me gustaría hablar. Y claro, me emocionó enormemente porque normalmente hasta que se rompe el hielo, los jóvenes suelen tener, pues, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, todo el mundo suele tener, si no está uno acostumbrado a hablar en público, pues ese miedo a enfrentarse ¿no? Ese pánico escénico, ¿no? de poder decir algo, incluso aunque lo sientas, te quedas callado, ¿no? Y me llamó tanto la atención y digo, hombre, por supuesto que sí, buscamos un momento además idóneo para que tú puedas hablar. Y lo que me sorprendió es que no llevaba ningún tipo de guión, es decir, no tenía ni una nota. Y el último día, ya una vez que se había plantado el árbol de Guernica, se organizaba un encuentro con diferentes personas, había una mesa redonda en la que había una discusión sobre el tema de Europa a través de los símbolos de Guernica, Auschwitz y tal, y allí entregaban unos diplomas a todos los centros que habían participado. Estaba la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, y el presidente de la ciudad de Oswiecim, ¿no? Janusz Kierut. Y los representantes de esta mesa, ¿no? Entre ellos estaba Kirmen Uribe, el Premio Nacional de Literatura, estaba también el presidente del Comité de Honor de la Sociedad Me Apetece, que es el doctor en Historia don Felipe de Braganza y Borbón de Mendoza, que pertenece a la Casa Real Portuguesa, y que habían participado en esa mesa redonda, en la que también tenía que haber participado Miren Arzayus, del Instituto Etxepare, pero por circunstancias, en fin, un accidente, alguna cuestión, no pudo estar presente. Y entonces, en ese momento, que estaba todo más que cerrado, me acerco al moderador y le digo, tenemos que dejar hablar a una joven que quiere decir algo, ¿no? Ah, pues muy bien, estaba todo el mundo con la sorpresa de a ver qué dirá esta joven. Claro, no llevaba nada, ningún guión de ningún tipo.
y se plantó allí delante de, pues estaban los casi 300 jóvenes nuestros, más otros tantos polacos, pues sí, 600 personas, 700 Madre personas, mía. podía haber tranquilamente. Yo me allí. quedo sin palabras. Imagínate, ¿eh? Por cierto, en el espacio habían montado una exposición con imágenes del bombardeo de Guernica, cedidas las imágenes por el... Sí, ahí tenemos que agradecer a la Sí. generosidad del Museo de la Paz de Guernica, que nos cedió imágenes para esa sala, ¿no?, de la biblioteca. Y bueno, ahí también lo que hicimos fue, vamos a decir, comisariar, ¿no?, esa exposición, que es donde estaban esas 600 o 700 personas y donde esta chica pues sacó fuerza de flaqueza, porque yo tampoco habría podido Yo no habría sido con capaz. tantas personas. Y encima con tanta personalidad, además los jóvenes, sus compañeros, bueno, con gente... Estuvo hablando sus 15 minutos. Nos dio un repaso a todos que nos dejó temblando. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque el sentido de todo este trabajo que llevamos haciendo ya años es poner en valor no solamente la memoria histórica, sino lo que es darte cuenta de lo que ha pasado en la historia más reciente y aprender de ese pasado reciente para crear un futuro mejor, ¿no? Y precisamente es un poco lo que hablábamos antes, de que el darte cuenta de los errores que se han cometido a nivel humano antes de ayer nos tienen que ayudar a crear un futuro mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que esta chica dijo en 2 palabras, ¿no? Sí. Y ese es un poco el mensaje más importante que Hablo de los valores, de la importancia de los valores, del impacto que había tenido toda esa experiencia que estaba viviendo allí, hablo de la participación de las instituciones. Bueno, habló como... luego os quedasteis vosotros sin palabras, claro, ¿no? Sí, porque no llevaba guión además, es decir, que fue una cosa completamente espontánea que salió desde dentro, el sentimiento ¿no? más profundo, ¿no? Que además lo quería expresar, lo expresó y todos se quedaron allí, todos nos quedamos allí, pues encantados porque ese es el resultado justamente a lo que aspiramos. Claro, es la reacción buena, ¿no?, de lo que pues, se busca, ¿no? Efectivamente. Porque claro, vamos a ver la Torre Eiffel o Venecia, pero también hay que ir a ver los bajos fondos, ¿no?, que hay muchos. Y esa es un poco la manera, ¿no?, de valorar, ¿no? de valorar un poco. Y sacar luego cómo esa reflexión, actuar, como ¿no? hizo esta joven, Exacto. ¿no? O sea, que no quede, se vea y como entra, no se Claro. olvide y salga, sino que Claro. conlleve una reflexión, y bueno, pues que estos jóvenes, ¿no?, valoren positivamente, reflexionen. Yo no quiero que nos quedemos sin tiempo, chicos, para hablar de próximos proyectos, ¿no? Porque aquí no termina todo, o sea, esto ha pasado. Fue un proyecto que ha conllevado mucho tiempo, como comentáis, mucho trabajo, pero aquí no termina la cosa. Y además Enrique también está implicado en ese proyecto. Bueno, ¿no? aquí, en 2 palabras, hemos tenido la suerte de juntarnos un grupo de trabajo variopinto 100%, es decir, hay doctores, hay trabajadores puros y natos, hay oficinistas, hay contables, hay economistas, o contables mejor. Pero todos lo que pretendemos es apoyar la cultura, ¿no?, en general, y poner en valor eso. La cultura, tristemente, en este querido país se maltrata, ¿no? Entonces, nosotros queremos cambiar un poco esa inercia y sobre todo desde la base, desde las ikastolas, desde los colegios, desde la universidad, potenciar en este caso los viajes de estudios, ¿no?, reales. Premio ¿no? Renacimiento, ¿no? Claro. Puede ser ¿no? Sí, Es el nombre. el proyecto, hasta ahora, las expediciones educativas eran un todo en uno, en cuanto que, como he explicado antes, nosotros iniciamos toda esta andadura queriendo demostrar que no queremos presentar una idea, queremos presentar un proyecto. Entonces, el proyecto de las expediciones educativas apetece, ¿no? Llevaba un doble rol, que ahora se divide en 2, ¿no?, que es lo que estábamos buscando. Es decir, por un lado,
hemos ofrecido a modo de error y ensayo a algunos centros educativos sin llegar a comercializar nada, porque lo que estábamos buscando era poder demostrar que éramos capaces de desarrollar este proyecto y que además el proyecto interesaba a los centros educativos, no solamente, sino a los participantes directos, son los jóvenes y sus familias. Y al final también hemos sido capaces de demostrar que a las instituciones también les interesa, porque lo importante, ya lo dije también en Oswiecim cuando tuve la oportunidad en esas jornadas inaugurales en los días de la plantación, pero lo que queremos sobre todo es ser capaces de poder crear un matrimonio, por decirlo de alguna manera, entre el mundo público y la sociedad civil, porque lo que está demostrado es que cada uno por su cuenta no funciona la cosa. El Estado se inventó en su día, en el siglo XV, ¿no?, más o menos, finales del XIV, principios del XV, justamente para ese concepto de Estado, para poder articular todo aquello, todos esos instrumentos necesarios que permitan a la sociedad civil desarrollarse, porque la sociedad civil es el motor de la sociedad. Entonces, ha llegado un momento entre pues bueno, todos estos cambios, estas pues crisis, etcétera, etcétera, que al final influyen de tal manera sobre todo en esa opinión, ¿no? Hemos tendido, ¿no?, en esta sociedad individualista a eximirnos de toda culpa, ¿no?, y la culpa la tiene siempre el tercero, ¿no? La tienen los políticos, la tienen los estados, la tienen los bancos, pero nadie se echa la culpa a sí mismo. Y aquí esto es una cuestión de todos. Entonces, lo que hemos querido es tender la mano y que nos tiendan la mano para juntos, tanto acercar a las personas, a los jóvenes, a la sociedad civil, hacia la necesidad de reconocer la labor tan necesaria de las administraciones públicas, de los estados, ¿no?, de los gobiernos, etcétera, pero también al mismo tiempo abriendo los ojos a toda la sociedad, sobre todo a estos jóvenes, de la responsabilidad hacia ellos mismos y de ellos mismos hacia la sociedad. Es decir, parece que hasta ahora, últimamente, los jóvenes, siempre hablamos de los jóvenes como un valor de futuro. Un valor de futuro. También son el presente, también tienen algo que decir, ¿no?, la sociedad actual. Ellos son realmente los embajadores y son los que tienen que trabajar desde ya en aprender y en saber interpretar lo que pasa, ¿no? El futuro sin presente no existe. Es decir, entonces vamos a empezar a responsabilizarnos desde el presente. Vamos a intentar motivar a los jóvenes para que se sientan parte de esta sociedad y que digan, no, yo tomo parte, yo quiero formar parte de esto porque mi acción, mi aportación es la que se va a reflejar a futuro, ¿no? Entonces, el proyecto, por eso llega ahora un momento en el que podemos decir que el árbol de Guernica ya nos ha dado su primer fruto. Ese árbol que plantado en esa tierra quemada, ¿no?, en esa Segunda Guerra Mundial, en una ciudad y en un territorio que no solamente son los años de historia de la Segunda Guerra Mundial, sino que, como bien dice el alcalde de Oswiecim, es una localidad, una zona con 800 años de historia, ¿no?, pero que siempre pesa la sombra de esos últimos 4 años. Bien, la plantación del árbol de ese retoño del árbol de Guernica en la tierra de Oswiecim ha dado ya su primer fruto, ya en plena primavera, y nace de alguna forma el proyecto que tanto hemos deseado y por el que tanto hemos luchado y que lo hemos llamado Premio Renacimiento. ¿Qué es el Premio Renacimiento? Es, para que nos entiendan casi todos, ¿no?, sobre todo los más jóvenes igual no, pero los que tenemos ya unos años, pues ya ese sí que lo recordamos, esa Ruta Quetzal de Miguel de la Cuadra Salcedo, que por cierto fue miembro de nuestra asociación, pobre fallecido en 2016, al que le dediqué además en Oswiecim todo el éxito de este proyecto, porque nos abrió pues todo, ¿no? Porque el Premio Renacimiento nace de la reflexión de todo ese trabajo realizado por Miguel de la Cuadra y muchas otras personas más, etc.
este premio Renacimiento, a modo de esa ruta Quetzal que se organizaba, que se ha organizado durante 30 años con destino a Iberoamérica, etcétera, nosotros lo planteamos de una forma diferente y dándole una vuelta de rosca, digamos, ¿no? Gracias a la experiencia, que podemos ser observadores de toda la experiencia de todos esos años, pues desde ya un tiempo pues, pasado, ¿no? De 30 años después. Y planteamos este premio Renacimiento como una plataforma de embajada al servicio de los territorios europeos, que permita crear lazos entre territorios europeos, pero donde los jóvenes sean la parte principal o la parte sí, más activa, que son los actores principales, ¿no? Eso es, los embajadores de esta unión de territorios. ¿Con qué intención? Con la intención de volver a recuperar, de recuperar y de trabajar el acercamiento de los territorios europeos, crear lazos de amistad, crear valores comunes en Europa y darnos cuenta que tenemos un territorio amplísimo en el que podemos interactuar y que hay un potencial enorme que hay que aprovechar, donde los jóvenes tienen, sobre todo hoy en día, que están preparadísimos y tienen posibilidad de estudiar y de prepararse y por lo tanto obtener todo tipo de herramientas para desarrollar todo ese valor que tienen dentro, pues en todo este territorio tan amplio que es Europa, ¿no? Y que justamente también sean embajadores de paz, ¿no? Y de conciliación entre todos los territorios, para que no vuelvan a ocurrir atrocidades como las que ocurrieron en el siglo XX, ¿no? Entonces, estas expediciones educativas, ahora mismo las desdoblamos en dos plataformas, ¿no? Una será ese premio Renacimiento, que será una plataforma cultural, que es un premio concursado en el que participarán un número limitado de jóvenes, y luego las expediciones educativas, por otro lado, que serán gestionadas desde una plataforma de tipo, la idea es crear una empresa que gestione, una empresa solidaria que gestione este tipo de circuitos como oferta de viajes de estudio. No solo para intentar aglutinar todo ese mercado de viajes de estudios, pero sí para dar ejemplo a todos aquellos que se dedican a los viajes de estudios, para que intenten recuperar el sentido original de los viajes de estudios, y que los viajes de estudios, aunque sean una actividad extraescolar, permitan canalizar toda la ilusión, los conocimientos, el interés por la investigación de los jóvenes, como un premio además a su buen desenvolvimiento a lo largo de su época. Y además que sirva de crédito para el currículum, es decir... importante. Y además de conocer también otra, ¿no? Por ejemplo, cultura, o sea, Europa, cada país europeo es muy, muy diferente. Entonces, el premio Renacimiento lo que va a hacer es, cada año ofrecerá 2 destinos. Estos 2 destinos podrán participar hasta 200 personas en cada preparación de expedición, ¿no? Que durará 6 meses. Por ejemplo, para 2018 hemos acordado, el Consejo de Europa ha declarado el año 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural, justamente para poner en valor todo ese patrimonio cultural, no solamente artístico, histórico, sino lo que es Europa como valor de cultura y como elementos que los que tenemos que ahora mismo igual puede ser que estén en utilidad negativa, pues que podamos ponerlos en utilidad positiva y que podamos dinamizar más acción cultural, y que todo esto genere además pues beneficio, ¿no? Enrique, yo me da mucha pena, pero es que tenemos que ir a la publicidad porque tenemos el siguiente invitado y a las 7 tenemos que terminar. Hemos estado media horita, ¿eh? Siempre pasa volando, yo sé que pasa volando. Rápidamente, Enrique, estaremos en contacto y comentaremos más, porque como todo esto hay que explicarlo de nuevo bien, y bueno, yo creo que lo has explicado maravillosamente, Enrique, yo pero creo, claro, no es sé un si proyecto muy amplio que tendrá su recorrido. Sería bueno que igual pudiesen las personas acercarse a la web de Premio Renacimiento, porque hay muchas claves para poder participar, interesarse y... De todas maneras, como esto también, aparte de en la web, como esto tiene su recorrido, me imagino que vendréis en más ocasiones, ¿no? Sí, la idea es a partir de entre septiembre y octubre se ofrecerá a los centros educativos la posibilidad de que nos ofrezcan y que seleccionen ellos en una primera fase a los jóvenes que puedan participar. La idea es Francia,
y Lituania. Serán los dos destinos del año 2018. Y a partir de septiembre se haría luego ya la selección a una serie de pruebas que tendrían que pasar los jóvenes hasta seleccionar hasta 200, ¿no? Y esos circuitos pasarían luego ya a ser circuitos, una vez culminada la expedición, tanto en Francia como en Lituania, pasarían a ser circuitos que podrían luego ya practicar y disfrutar también otros jóvenes, pero en un formato ya de expediciones, vamos, de viajes, en un formato de viajes de estudio, ¿no? Con lo cual, en septiembre, entonces, a la vuelta de vacaciones, que nosotros en agosto también tenemos que descansar un poquito, en septiembre estamos de vuelta, podremos seguir contando el proyecto y ya será esa nueva toma de contacto. ¿Os apetece, Por Enrique? supuesto, muchas gracias. Enrique, encantada, un auténtico placer. Un placer. Eduardo, un placer, encantada como siempre. Enrique, un placer. Nos vemos a la vuelta. Esto es como la vuelta al cole. Nos vemos en septiembre. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, chicos. Hacemos una última pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a nuestro psicólogo Koldo Seco, que ya está seguramente preparadísimo para entrar aquí en Ojo Vizcaya. No se muevan.